¿Qué velos invisibles tejen la red de tu existencia, encadenando tu espíritu a las efímeras sombras de las opiniones ajenas? ¿Alguna vez has sentido cómo tu energía vital se disipa en el torbellino incesante de las reacciones, de las justificaciones, de la desesperada búsqueda de validación en un mundo que parece deleitarse en la discordia? Es posible que la verdadera libertad no resida en la capacidad de moldear el mundo exterior a tu voluntad, sino en la soberanía inquebrantable de tu universo interior, inmune a las mareas turbulentas de la provocación. Desde los albores de la conciencia, la humanidad ha tropezado una y otra vez con una paradoja fundamental. Anhelamos la paz, la serenidad, la profunda quietud del ser, pero a menudo nos encontramos prisioneros de un ciclo interminable de reactividad, de respuestas automáticas a estímulos externos que, cual hilos invisibles, tiran de nuestras almas y nos arrastran lejos de nuestra propia esencia. Este es un enigma tan antiguo como el pensamiento, una cuestión que ha resonado en las cámaras secretas de los templos de Oriente y Occidente, susurrada por sabios y místicos, descifrada solo por aquellos que osaron mirar más allá del velo de la ilusión cotidiana. Hoy nos aventuraremos en las profundidades de esta sabiduría ancestral, en un camino que no busca cambiar a los demás, sino forjar la inexpugnable fortaleza de tu propio espíritu. Prepara tu mente para un viaje iniciático, una inmersión en un conocimiento que trasciende las modas y los discursos superficiales, para adentrarnos en las entrañas de una verdad que, aunque aparentemente simple, posee la capacidad de desmantelar los cimientos de tu percepción actual. Lo que está a punto de ser revelado no es una mera técnica de gestión del estrés o un consejo de autoayuda. Es un fragmento de los textos prohibidos, de las escrituras susurradas en los monasterios remotos, de las enseñanzas que han guiado a incontables almas hacia la iluminación a través de una alquimia interna del pensamiento. Es la llave maestra para transformar tu relación con el universo esotérico de las interacciones humanas, para redefinir el poder y la paz, y para elevar tu conciencia a un plano donde las insignificantes batallas del ego se disuelven como el rocío matutino bajo el sol naciente de la sabiduría. Imagínate por un momento un maestro zen sentado inmutable bajo el árbol Bodhi, mientras a su alrededor el mundo se agita con mil tormentas. Las palabras hirientes, los juicios apresurados, las flechas envenenadas de la envidia y la incomprensión, todas ellas se disuelven antes de siquiera alcanzar su aura. No por indiferencia, no por arrogancia, sino por una comprensión profunda, una maestría sobre el propio ser que le permite discernir la verdadera naturaleza de cada provocación. Una mera ilusión, un grito del ego ajeno, un intento desesperado de usurpar tu paz. Este no es un estado inalcanzable, ni un privilegio de unos pocos elegidos. Es un potencial inherente a cada uno de nosotros, un despertar latente esperando ser activado. La relevancia de este conocimiento, en nuestra era de polarización y ruido constante, es más crucial que nunca. Vivimos en un ecosistema digital y social donde la provocación es moneda corriente, donde cada opinión se convierte en un campo de batalla potencial, donde la trampa de la reacción se ha vuelto más sutil y omnipresente. Pero permíteme revelarte algo. Cada vez que reaccionas impulsivamente a una crítica, a una ofensa, a una burla, estás cediendo una porción invaluable de tu energía vital. Estás entregando las riendas de tu carroza existencial al conductor de la discordia. Te conviertes en un títere, movido por los hilos invisibles de las expectativas y las manipulaciones externas. Y esta, amados buscadores, es la trampa más insidiosa de todas, la trampa de la reacción.
Este es el primer misterio que desvelaremos. Entender que la reacción no es una respuesta libre, sino una cadena forjada por nuestro propio ego, por esa voz interior que clama por tener la razón, por ganar, por sentirse superior, por defender una imagen que en el fondo es tan efímera como las nubes en el cielo. La mayoría de los conflictos, permíteme afirmarlo con la autoridad de quien ha escudriñado los pergaminos más antiguos, no buscan la verdad. Son meros duelos de egos, batallas campales en el teatro de la vanidad humana, donde la victoria es siempre pírrica, pues el verdadero tesoro, tu paz interior, se pierde en el fragor de la contienda. El ego, ese guardián celoso de nuestra identidad ilusoria, es el principal motor que nos impulsa a engancharnos, a discutir, a escalar la discordia, a consumir nuestra energía preciosa en contiendas estériles. Y es precisamente aquí, en el corazón de esta comprensión, donde reside el primer rayo de luz de nuestra revelación. Pero ¿qué pasaría si existiera un poder aún mayor que el de la confrontación? ¿Qué sucedería si la verdadera fuerza no radicara en la capacidad de responder, de argumentar, de defenderte, sino en la majestuosa, serena y estratégica habilidad de ignorar con sabiduría? No me refiero a la indiferencia gélida o a la pasividad. Hablo de un acto consciente, deliberado, una demostración suprema de inteligencia y control. El arte de ignorar se convierte así no en una debilidad, sino en la manifestación más elevada de tu soberanía interna, un escudo inexpugnable que protege el sagrado santuario de tu paz interior. Es el silencio que desarma al provocador, la calma que frustra la intención de quien busca arrastrarte a su arena de conflicto. Es la no respuesta que le quita el control, que le roba el escenario y lo deja sin audiencia, contemplando su propia agitación en el vacío de tu ecuanimidad. Nos adentraremos en el arte de la no respuesta, en la mística del silencio como arma y escudo. Descubriremos cómo la calma, frente a un ataque verbal o una provocación, se convierte en una herramienta poderosísima, capaz de desarmar a quien te reta y de robarle por completo el control sobre tus emociones. Aprenderás a discernir, con la agudeza de un cazador en la noche, cuándo tu voz tiene valor y cuándo es mejor que permanezca en el sagrado reposo del silencio. Hablaremos de la importancia de evaluar si una conversación realmente aportará algo valioso a tu existencia o si solo es un vampiro de tu energía, un pozo sin fondo donde se disipan tus fuerzas. Utilizar tu voz de manera estratégica, cual espada de luz que corta la ilusión, es uno de los primeros pasos hacia la maestría. Permíteme vislumbrar algunos de los senderos que recorreremos juntos en esta travesía. Revelaremos estrategias ancestrales para desactivar conflictos antes de que escalen, técnicas que van desde el uso de frases neutrales que despojan al argumento de su veneno, hasta el arte supremo de no tomarse los ataques como algo personal, entendiendo que las palabras del otro son más un reflejo de su propio caos interior que una verdad sobre ti. Exploraremos incluso el humor, esa chispa divina que puede disolver la tensión y reencuadrar una situación, liberándonos de la densidad de la seriedad forzada. La promesa de este conocimiento es la libertad de no engancharse emocionalmente, de no depender de la validación externa, de no permitir que las opiniones o acciones de otros, por hirientes o injustas que parezcan, perturben la inquebrantable tranquilidad de tu ser. Esta es la verdadera emancipación, el fin de una esclavitud autoimpuesta, el cese de una búsqueda infructuosa en el exterior. Porque la paz interior, amados oyentes, no es una meta a alcanzar, sino una prioridad a defender. Es el tesoro más valioso que posees y no debe ser negociable bajo ninguna circunstancia.
es más preciosa que cualquier victoria en una discusión, más valiosa que tener la última palabra, más duradera que cualquier reconocimiento efímero. Para culminar este despertar, nos embarcaremos en el cultivo de una mente inquebrantable. A través de prácticas de autoobservación, de meditación, de un desapego consciente de las narrativas externas, fortaleceremos los cimientos de tu psique, haciéndola resistente a las perturbaciones, un faro de calma en medio de la tempestad. Porque el sufrimiento, tal como lo enseñaron los antiguos sabios, surge del apego. El apego a nuestras ideas, a nuestra necesidad de aprobación, a la ilusión de que la felicidad depende de cómo los demás nos perciben. Soltar ese apego, esa necesidad neurótica de controlar lo incontrolable, es el camino hacia la verdadera, profunda y duradera felicidad. Es un acto de profunda autoamor, una declaración de independencia de todas las cadenas invisibles que te han mantenido cautivo. Este es solo el umbral, la primera pincelada de un vasto lienzo de sabiduría que se desplegará ante tus ojos, una oportunidad para reescribir tu propia historia, para reclamar tu poder inherente y para vivir una vida de auténtica paz y propósito. Te invitamos, con la sinceridad y la urgencia de quien ha vislumbrado estas verdades, a embarcarte en este viaje transformador con nosotros. El primer paso hacia este conocimiento, hacia esta liberación, es también un acto de conexión con esta comunidad de buscadores. Así que te insto, si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si la promesa de esta sabiduría ancestral ha encendido una chispa en tu alma, pulsa ese botón de me gusta para que esta enseñanza pueda alcanzar a más almas sedientas. Deja un comentario para compartir tus reflexiones y preguntas, pues en el diálogo la sabiduría se multiplica. Y lo más importante, suscríbete a este canal, porque este es solo el comienzo. Esta es la primera llave, la primera puerta que abrimos juntos hacia un universo de revelaciones que te guiarán a través de tu propia alquimia interior, forjando el oro puro de tu espíritu inquebrantable. Tu viaje hacia el poder de ignorar con sabiduría comienza ahora. Mas he aquí la más sutil y poderosa de las cadenas, aquella que pocos discernen en su intrincada urdimbre, la trampa de la reacción. Cuando la provocación externa se cierne sobre nosotros, cual arpón lanzado por un pescador invisible, busca anclarse en las profundidades de nuestras emociones, en los recovecos de nuestro ego frágil. Reaccionar en esencia es morder el anzuelo, es ceder nuestro cetro, nuestra soberanía interna, a aquel que ha osado agitar nuestras aguas. Es, sin saberlo, entregar nuestra energía más vital, nuestro poder intrínseco, a la voluntad de otros, permitiendo que sus palabras, sus juicios o sus actos se conviertan en los hilos que mueven nuestra marioneta interior. Los antiguos maestros del Kemet, en sus jeroglíficos velados y sus papiros arcanos, ya advertían sobre el veneno del Kesef, o la irritabilidad del corazón, entendiendo que cada impulso de respuesta irreflexiva era un drenaje vital. Piénsalo bien, buscador de verdades, cada vez que tu paz se ve perturbada, y cada vez que tu respiración se acelera y tu mente se nubla ante una ofensa o un desafío, una porción de tu preciosa energía se transfiere. No es una mera metáfora, es una transacción psíquica real. El provocador, consciente o inconscientemente, se alimenta de tu turbulencia, tu foco, tu atención, tu fuerza emocional, que bien podrían estar dirigidos a la edificación de tu propio templo interior. Se desvían para alimentar un conflicto externo que, en la mayoría de los casos, no tiene ninguna raíz en tu verdadero ser.
Los gnósticos, en sus textos prohibidos, como el Evangelio de Tomás, insinuaban que el mundo externo y sus artimañas son meras ilusiones destinadas a distraer al alma de su verdadera misión. La no reacción no es pasividad, es una estrategia inconsciente, una declaración de independencia energética, un acto de profunda alquimia interior que protege el oro puro de tu espíritu. Desde los estoicos, con su inquebrantable búsqueda de la ataraxia o imperturbabilidad, hasta los místicos sufíes que hablaban del fana o aniquilación del ego reactivo, la sabiduría ancestral ha convergido en este punto nodal. El dominio sobre uno mismo, especialmente sobre las reacciones impulsivas, es la piedra angular de la libertad. Séneca nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y así, los maestros zen de las montañas Kunlun enseñaban la mente de agua, capaz de reflejar sin distorsionar, de absorber el impacto sin romperse. En las crónicas de Zohar, un texto de origen incierto susurrado entre eruditos esotéricos, se describe cómo los arcontes del plano inferior buscan nuestra reacción emocional como un elixir, una forma de mantener su influencia sobre el velo de la realidad. Ignorar con sabiduría no es ceguera, sino la visión más aguda. La alquimia de la no reacción implica un proceso de transmutación profunda. No se trata de reprimir la emoción, sino de observarla en su génesis, en su cruda manifestación, sin permitir que se adueñe del timón de tu conciencia. Es reconocer la chispa de la ira, del miedo o de la frustración, y en lugar de permitir que se convierta en un incendio incontrolable, elegir conscientemente transformarla en comprensión, en desapego o incluso en compasión. Es un acto de voluntad, una forja del espíritu, donde el plomo de la ofensa se transmuta en el oro de la serenidad. Los pergaminos de Nag Hammadi revelan que la verdadera batalla se libra en el interior, en el santuario de nuestra propia percepción, y que al ganar esa batalla interna nos volvemos inmunes a las fuerzas que buscan despojarnos de nuestra luz. Al negarte a morder el anzuelo, no solo conservas tu energía vital, sino que también desarmas al provocador. Su estrategia se desvanece en la vacuidad, pues el fuego que esperaba encender no encuentra combustible en tu ser. Te conviertes en un muro inexpugnable, en el ojo calmado del huracán, observando la tormenta sin ser arrastrado por ella. Esta maestría sobre tu propio paisaje emocional te otorga un poder que trasciende lo mundano, una claridad que te permite discernir entre lo esencial y lo trivial. Te libera para dirigir tu fuerza creativa hacia la construcción de tu destino, en lugar de gastarla en la destrucción de conflictos ajenos. Pero, ¿qué sucede cuando esta trampa de la reacción se entrelaza con hilos más sutiles, con patrones que se repiten una y otra vez en nuestras vidas y en la historia, como si una fuerza invisible orquestara un guión preestablecido? Es posible que la provocación sea solo una capa superficial de una red mucho más vasta y antigua, que busca mantenernos cautivos en ciclos interminables. La próxima vez exploraremos las intrincadas conexiones entre estas reacciones y las matrices de destino que nos han sido impuestas, desentrañando cómo el poder de la elección consciente puede romper los ciclos del karma y la repetición. Cuando nos enzarzamos en el crisol de la discordia, ¿qué es lo que verdaderamente buscamos? ¿La luz diáfana de la verdad o el reflejo magnificado de nuestra propia imagen en el espejo fragmentado de la confrontación? La sabiduría ancestral nos susurra que la mayoría de los conflictos que laceran el tejido de nuestra existencia, ya sean personales o colectivos, no persiguen la esencia pura de la verdad. No, la verdad en su forma más prístina es un concepto
que reside más allá de la dualidad de ganar o perder. Lo que a menudo impulsa la vehemencia de nuestras disputas es, en realidad, una necesidad visceral del ego, la imperiosa urgencia de prevalecer, de sentirse superior, de afirmar una visión propia, aun cuando ésta sea insostenible. Es el ego, esa construcción psíquica tan intrínseca a nuestra experiencia humana, el motor oculto que desvía la búsqueda del conocimiento hacia la contienda por la validación personal. Este insidioso juego del ego se manifiesta como un velo que distorsiona la percepción, transmutando el diálogo constructivo en una batalla por la supremacía. El ego, en su afán por mantener su propia integridad y su sentido de importancia, se adhiere a sus ideas con la tenacidad de un molusco a su roca, temeroso de la disolución que podría significar ceder un ápice. Las veladas enseñanzas de los manuscritos de Nag Hammadi insinúan que esta fijación es una de las mayores trampas del demiurgo para mantenernos atados a la ilusión de la separación. Cuando el ego toma las riendas, la capacidad de escuchar genuinamente y de considerar perspectivas alternativas se atrofia. La discusión deja de ser un viaje compartido hacia la comprensión para convertirse en un campo de batalla donde la lógica se retuerce para servir a la causa personal, y la victoria, incluso pírrica, se convierte en el único trofeo deseado. Las consecuencias de permitir que el ego sea el timonel de nuestras interacciones son devastadoras y de largo alcance. Las crónicas del tiempo, desde los concilios ancestrales hasta las querellas cotidianas, revelan cómo innumerables guerras, rupturas y estancamientos nacieron no de una discrepancia fundamental sobre la verdad, sino del fiero abrazo de la autoafirmación. Cada victoria del ego es una herida en el tejido de la comunidad, una barrera levantada entre almas que podrían haber encontrado la unidad en la diversidad. Se pierde la oportunidad de crecimiento mutuo, de sinergia creativa, de esa alquimia social que surge cuando las mentes se unen en la humilde búsqueda de un entendimiento superior. En lugar de ello, se perpetúan ciclos de resentimiento y desconfianza, forjando cadenas invisibles que nos atan a un pasado de conflictos no resueltos. La verdadera maestría, sin embargo, no reside en el arte de la réplica incisiva o en la dialéctica aplastante, sino en la sublime alquimia interna de trascender la voz del ego. Esto implica despojar la discusión del imperativo de ganar y transformarla en un santuario de descubrimiento mutuo. Cuando nos atrevemos a mirar el conflicto no como una amenaza a nuestra identidad, sino como una oportunidad para observar las maquinaciones de nuestro propio ego, comenzamos a desmantelar sus estructuras. Aquí, la humildad se convierte en la llave que desbloquea las puertas de la verdadera sabiduría. Es la práctica de la escucha profunda, la suspensión del juicio y la disposición a ser transformado por la verdad, sea cual sea su origen, lo que nos eleva por encima de la refriega del ego, permitiéndonos buscar la convergencia en lugar de la divergencia. Pero ¿es esta propensión del ego a dominar las discusiones meramente una falla individual? ¿O acaso es un engranaje fundamental en las matrices de destino que nos han sido impuestas? Si la provocación es el anzuelo de una vasta red, entonces el ego es el nudo que nos mantiene atados a los hilos de la repetición. Este ciclo de conflicto egoico es un patrón recurrente tejido en el gran tapiz del karma colectivo, una enseñanza grabada en los archivos akáshicos, esperando que despertemos a su significado. La comprensión de este motor interno es más que una simple introspección. Es la primera etapa de una liberación profunda, una llave que puede desatar no solo
las cadenas de la disputa personal, sino también las amarras de ciclos ancestrales que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Al trascender el ego en la arena del diálogo, estaremos revelando una parte de la gran fuga de la matriz, preparando el terreno para desentrañar los hilos que verdaderamente tejen nuestro destino. Este es solo el preámbulo de lo que está por venir. Mas volvamos nuestra mirada hacia un arte aún más sutil, una estrategia que lejos de la pasividad se erige como un pináculo de la inteligencia y el control del ser, el poder de ignorar con sabiduría. No se trata aquí de una indolencia del espíritu ni de una ceguera voluntaria ante la verdad, sino de una deliberada y activa retirada de la atención de aquello que no nutre el alma, de lo que drena nuestra energía vital sin propósito alguno. Es un acto de soberanía interna, una declaración de independencia ante el tumulto externo que busca arrastrarnos a su vorágine. Como los antiguos maestros zen, que aprendieron a observar sin apego, a discernir la hoja que cae sin la necesidad de lamentar su destino, así también nosotros debemos cultivar la facultad de no ofrecer combustible a la llama de la discordia. Este es un movimiento estratégico, no una rendición. Es el arte de elegir nuestras batallas, o mejor aún, de elegir no librar ninguna que no sea la de nuestra propia transformación. Esta forma elevada de ignorar es, en esencia, una gestión alquímica de nuestra propia energía vital, la cual, como bien sabemos, se ve constantemente asediada por las demandas del mundo exterior. En los antiguos textos védicos se nos enseña que donde va nuestra atención, allí fluye nuestro prana, nuestra fuerza vital. Permitir que la provocación, la crítica infundada o el drama ajeno capturen nuestra atención es entregarles una porción de nuestra esencia, una valiosa gema de nuestro ser interior. La sabiduría de ignorar reside entonces en la capacidad de discernir qué merece ser honrado con nuestra energía y qué debe ser conscientemente apartado, relegado al reino de lo intrascendente. Es un escudo etérico que construimos alrededor de nuestro santuario interno, no para aislarnos, sino para preservar la pureza de nuestro fuego sagrado. Aquel que domina este arte se convierte en el guardián de su propia llama. ¿Y cómo se manifiesta esta inteligencia activa? Se revela en la capacidad de ver más allá de la superficie de las palabras y las acciones, de percibir la intención subyacente que mueve a los demás y a nosotros mismos. Es la comprensión de que muchas provocaciones no son más que proyecciones del dolor o la ignorancia ajena, espejos distorsionados que no reflejan nuestra verdadera imagen. El libro de Thoth nos habla de la importancia de no dejarse enredar en la malla, la ilusión del mundo fenoménico, y esta forma de ignorar es precisamente un desenganche de sus trampas más insidiosas. Es como un marinero sabio que no se perturba por las olas turbulentas de la superficie, sino que mantiene su rumbo fijo hacia las corrientes profundas y estables que lo guiarán a puerto seguro. La inteligencia aquí no es reactiva, sino una presencia atenta y silenciosa que decide qué es digno de respuesta y qué debe ser disuelto en el vasto océano del no ser. El control, por su parte, no surge de la represión, sino de la liberación. Al no reaccionar ante estímulos externos que buscan desestabilizarnos, recuperamos el timón de nuestra nave interior. Nos convertimos en los arquitectos de nuestra paz, en los dueños de nuestra reacción, en lugar de ser meros títeres de las circunstancias. Esta es la esencia de la ataraxia estoica, pero llevada a un plano más místico, donde la imperturbabilidad no es una mera indiferencia, sino una profunda convicción de la propia invulnerabilidad espiritual. Los antiguos alquimistas buscaban transmutar el plomo en oro,
Nosotros, a través de este arte de ignorar con sabiduría, transmutamos el ruido externo y la agitación ajena en una sólida base de serenidad y autoconocimiento. Es una alquimia del espíritu, donde la paz interior no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad. Esta habilidad de seleccionar dónde invertimos nuestra energía y dónde la retiramos estratégicamente es una clave fundamental para desentrañar las matrices de destino y los ciclos kármicos de los que hemos hablado. Cada vez que nos negamos a participar en un drama que no nos pertenece, cada vez que elegimos el silencio sobre la réplica airada, estamos cortando uno de esos hilos invisibles que nos atan a patrones de repetición. Estamos activando una fuga de la matriz no por huida, sino por una reconfiguración interna que nos hace invulnerables a sus programaciones. Es una manifestación tangible de la libertad espiritual, un paso adelante en la senda hacia la maestría personal. Pero, ¿qué sucede una vez que hemos blindado nuestro santuario interior y hemos reclamado nuestra soberanía energética? ¿Qué nuevos horizontes de percepción se abren cuando ya no estamos condicionados por la reactividad del mundo? La respuesta a estas preguntas nos aguarda en el siguiente velo de este viaje, donde exploraremos cómo esta paz interior es la base para descifrar los mensajes ocultos del cosmos. Pero permitidme desvelar la profunda potencia que reside en la aparente inacción, en el arte supremo de la no respuesta. No se trata de una huida cobarde, sino de una estratégica y deliberada retirada de la energía vital de un conflicto externo. Imaginaos como un lago sereno, vasto e impasible. Cuando una piedra, la provocación, es lanzada, el lago no se resquebraja, no intenta atrapar el proyectil, simplemente lo absorbe, o mejor aún, su superficie se ondula brevemente para luego retornar a su calma inquebrantable, dejando que la perturbación se disuelva sin afectar su abismal profundidad. En esta metáfora se esconde una verdad arcana. Al no ofrecer resistencia ni punto de agarre, la fuerza del atacante no encuentra dónde impactar, dónde anclarse, dónde alimentarse. Es un escudo de pura indiferencia, un campo de fuerza que despoja al agresor de su propósito y con ello del control sobre nuestra esencia emocional. La provocación, en su raíz, es una búsqueda de reacción, una avidez por la reverberación que confirme su existencia y su poder. Es en esencia un vampirismo energético. Cuando el provocador lanza sus dardos venenosos y encuentra el eco de un vacío absoluto, la ausencia de una respuesta reactiva, esa energía malintencionada no tiene más remedio que retornar a su punto de origen o disiparse en el éter. La fuente de su fuerza se agota, su intención se desvanece en la vacuidad que él mismo generó. Los antiguos maestros, en textos prohibidos a la mente reactiva, hablaban de la ley del espejo silente, un principio que establece que el universo nos devuelve lo que proyectamos. Al ofrecer el silencio como respuesta, proyectamos una barrera de quietud que refleja la agitación del otro, dejando al agresor confrontado con su propia turbulencia, desarmado por la falta de un oponente que valide su ira. Esta disciplina, la de la no respuesta, encuentra paralelos en la filosofía oriental del Wu Wei, el arte de la no acción forzada, del fluir con el curso natural, que no es pereza, sino una acción consciente que se alinea con la corriente cósmica. Un sabio taoísta no lucharía contra la inundación, sino que permitiría que el agua pasara, encontrando su propio camino sin oposición. Así, frente a la agresión, el practicante de este arte no se opone frontalmente, sino que se convierte en un espacio donde la agresión no puede tomar forma.
donde la chispa no encuentra combustible. Esta no es una técnica de evitación, sino de transmutación interna. Es un acto de profunda alquimia del ser, donde la energía cruda de la agresión se transforma en la inquebrantable solidez de nuestra paz interior. Es una enseñanza legada por ermitaños y ascetas que comprendieron que la verdadera batalla no se libra en el exterior, sino en el santuario de la propia voluntad. El silencio no es meramente la ausencia de sonido, es un crisol donde se forja la soberanía del ser. Elegir la no respuesta frente al ataque es declarar con una autoridad inquebrantable que nuestro paisaje emocional es un templo sagrado, inviolable por las intrusiones ajenas. Es un acto de empoderamiento profundo que nos devuelve el cetro de nuestro propio reino interior, negándonos a ser marionetas de las manipulaciones externas. Los textos esotéricos de la Orden del Crisálida de la Calma, una hermandad olvidada, describen este proceso como la construcción de un aura de imperturbabilidad, una capa energética que disuelve la toxicidad ambiental. Al negarnos a reaccionar, no solo desarmamos al otro, sino que consolidamos nuestra propia identidad, nuestra esencia, libre de las cadenas de la reactividad y del condicionamiento social, manifestando una libertad espiritual que pocos alcanzan. Esta maestría del silencio estratégico, este dominio de la calma impasible, es más que una defensa. Es una clave que abre las esclusas de la percepción, permitiéndonos escuchar los susurros de realidades más profundas, aquellos que la cacofonía del mundo suele ahogar. Es un rito de iniciación a un estado de conciencia donde el ruido del exterior ya no dicta nuestra melodía interna, donde el eco de las batallas ajenas se apaga y en su lugar emerge la voz tenue, pero omnipresente del universo. Pero, ¿qué verdades se revelan en este silencio ensordecedor para el mundo y armonioso para el alma? ¿Qué mensajes aguardan ser decodificados una vez que hemos silenciado el bullicio de las batallas ajenas? Esa es la senda que ahora se extiende ante nosotros, un umbral hacia la comprensión de la gran biblioteca cósmica, cuyo acceso está reservado para los que han aprendido a escuchar con el corazón y a responder con el no hacer. Ahora bien, si el silencio es el vasto océano donde nuestra nave interior encuentra su puerto, la palabra, por su parte, es el velero que surca sus aguas, pero solo cuando la brújula del discernimiento ha sido calibrada con la precisión de un orfebre del espíritu. No se trata simplemente de acallar la voz, sino de comprender cuándo el aliento vital, imbuido de la potencia del verbo, debe ser liberado para forjar realidades, o por el contrario, retenido para preservar la integridad del ser. Esta práctica, la de diferenciar cuándo hablar y cuándo callar, es un rito ancestral, una disciplina de la alquimia interior que transmutaba la energía bruta del impulso en la sabiduría destilada de la expresión consciente. Los antiguos maestros, en sus cámaras secretas, no enseñaban el mutismo como fin, sino el habla medida, una técnica descrita en los fragmentos del papiro de Neb Maat, que aconsejaba observar la resonancia oculta de cada interacción antes de permitir que la propia vibración se mezclara en ella. Cada palabra pronunciada es una emanación de nuestra esencia, una partícula de nuestra energía vital que se proyecta al universo. Y así como un manantial no debe derrochar sus aguas en suelos áridos o contaminados, tampoco nuestra voz debe dispersarse en conversaciones vanas que solo buscan drenar, juzgar o manipular. ¿Acaso no hemos sentido la extenuación después de un diálogo infructuoso, la sensación de que una parte de nosotros ha sido succionada?
Esto no es mera fatiga mental, sino una verdadera fuga energética, una brecha en nuestro campo áurico que permite la intrusión de influencias discordantes. Los ermitaños del desierto, guardianes del libro de los ecos silentes, comprendieron que el parloteo incesante no solo embota el espíritu, sino que lo fragmenta, disolviendo la cohesión interna y alejándonos de la voz primordial. Es un acto de autodefensa espiritual discernir si el terreno conversacional es fértil para la siembra de verdades o un pantano donde se ahogarán nuestros recursos más preciados. La clave reside en una pregunta elemental, pero de profundidad, cósmica. ¿Aportará esta conversación algo valioso? Y por valioso, no me refiero únicamente a un intercambio de información, sino a la construcción de significado, la elevación de la conciencia, la manifestación de la armonía o la expansión del entendimiento mutuo. Una palabra valiosa es aquella que ilumina, que sana, que inspira, que conecta almas, o que simplemente es portadora de la verdad, incluso si ésta es incómoda. En contraposición, las palabras que alimentan el ego, la queja, el juicio o la desinformación, no solo consumen nuestra energía, sino que también corrompen la atmósfera energética de nuestro entorno. El Manual de la Resonancia Pura, un texto gnóstico de Alejandría, advertía que cada palabra lleva consigo una vibración, una carga lumínica u oscura, y que al participar en conversaciones tóxicas absorbemos la sombra que otros proyectan, contaminando así nuestro propio templo interior y distorsionando nuestro propósito. Cuando decidimos hablar, nuestra voz debe ser empleada estratégicamente, no como un mero eco de pensamientos impulsivos, sino como una herramienta alquímica, un cincel del espíritu. Esto implica dotar a cada frase de una intención clara, de una resonancia consciente. No es solo el contenido lo que importa, sino la energía que lo acompaña, la melodía subyacente de la verdad o la compasión. Los grandes oradores de las escuelas mistéricas de Eleusis y Pitágoras no buscaban solo informar, sino transformar. Sus palabras eran conjuros, imbuidas de una frecuencia capaz de despertar capas latentes de la conciencia en sus oyentes. Comprendían que la voz, cuando es purificada de la escoria del ego y alineada con la sabiduría del corazón, se convierte en un puente hacia lo trascendente, una llave que abre las puertas de la percepción y un bálsamo para las heridas invisibles. Así, la maestría de la voz estratégica y el silencio consciente no es una renuncia a la comunicación, sino su elevación a un arte sagrado, un ritual de conexión y discernimiento. Es el sendero que nos lleva a ser custodios de nuestra propia energía vital, a ser arquitectos de nuestras interacciones y, en última instancia, a reflejar la coherencia interna del universo en cada palabra que pronunciamos y en cada silencio que mantenemos. Pero ¿qué sucede cuando nuestra voz, purificada y estratégica, se une al coro del silencio cósmico? ¿Qué revelaciones nos aguardan cuando hemos aprendido a escuchar con tal profundidad que las palabras se vuelven casi innecesarias y la comunicación se eleva a un plano de comunión, donde la verdad se transmite no a través del verbo, sino de la resonancia misma del ser? Esa es la siguiente fase de nuestro viaje, el umbral donde el lenguaje del alma eclipsa la retórica mundana. Así, este viaje no culmina en el dominio de la elocuencia o del mutismo estratégico como fines en sí mismos, sino como portales hacia la comunión con esa verdad primigenia que resuena más allá de las fronteras de lo audible. Hemos descorrido el velo de lo superficial para atisbar el verdadero poder que reside en el verbo cuando es un eco del alma, y en el silencio cuando es un receptáculo de la sabiduría cósmica. La alquimia interna que hemos explorado hoy, mis compañeros de sendero,
transforma la mera interacción en un acto de creación consciente. Cada palabra ponderada, cada pausa significativa, es un cincel con el que esculpimos nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Hemos aprendido que el lenguaje es un tejido sagrado y el silencio, el hilo invisible que lo une a lo inefable. No se trata de controlar, sino de resonar, no de imponer, sino de invitar a la profunda sintonía con el universo. El arte de la voz y el silencio, entonces, es el arte de la conciencia en acción, una danza milenaria entre lo expresado y lo percibido, entre lo humano y lo divino. Recordad, la vibración que emitimos con nuestra voz, o la ausencia de ella, es una firma energética que se expande por los éteres, tocando corazones y mentes, moldeando el campo mórfico de la existencia. Es el eco de vuestro ser más auténtico, un fragmento de la conciencia universal manifestándose en el tiempo y el espacio. ¿Estáis realmente prestando atención a la melodía que vuestra alma canta o a los profundos silencios que preceden a cada gran revelación en vuestro interior? Tras esta inmersión en los misterios de la voz y el silencio, os pregunto, buscadores de la verdad, ¿cómo resonará vuestra próxima palabra en el gran silencio del cosmos? ¿Y qué profundas verdades aguardan en los intersticios de vuestro propio silencio, esperando ser descubiertas por una escucha atenta? Este viaje hacia la sabiduría ancestral es un sendero que pocos se atreven a recorrer, pero que muchos necesitan iluminar. Si sentís que estas revelaciones han tocado vuestro espíritu, si la llama de la curiosidad se ha encendido en vuestro pecho, os invito a que compartáis este conocimiento con aquellos que, como vosotros, buscan desentrañar los hilos invisibles de la existencia. Uníos a nuestra hermandad de exploradores del espíritu, suscribiéndose a este canal y activando la campana para no perderos ninguna de las futuras incursiones en los textos prohibidos y las verdades ocultas que estamos destinados a descifrar juntos. Cada clic, cada suscripción, es un paso más en la consolidación de nuestra comunidad de conciencia. Y si estáis listos para traspasar el siguiente umbral, si vuestro espíritu anhela una nueva fase de esta alquimia interna, os recomiendo fervientemente que os sumerjáis en nuestro próximo pergamino digital, el ritual del amanecer, despertando la conciencia a través de los ciclos celestes. Allí desvelaremos cómo los ritmos del universo pueden sincronizarse con vuestra propia energía para forjar una realidad más plena y consciente. Es el próximo paso en vuestro camino hacia la iluminación. Hasta entonces, que vuestra voz sea luz y vuestro silencio sabiduría, que vuestra búsqueda sea eterna.